La palabra de Dios nos habla bastante acerca de la oración, la importancia de la oración. Hay un texto muy clave, muy importante, que es el que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, los versículos del 7 hasta el 11. Y dice así la palabra de Dios: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Un mensaje muy hermoso, muy sencillo, donde habla de pedir, donde habla de buscar, donde habla de llamar en la presencia de Dios. La palabra de Dios nos muestra que al Señor le agrada que nosotros podamos dirigirnos a Él en oración. Hay una definición muy sencilla que dice que orar es hablar con Dios. Orar es comunicarnos con Dios, es poder elevar al Señor nuestra oración, nuestra petición, nuestras inquietudes. Y no solamente es un monólogo, sino se establece un contacto, una comunicación entre nosotros y Dios, y también entre Dios y nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros podamos pedirle a Él, que nos acerquemos confiadamente, sabiendo que sus oídos están atentos a nuestra oración, que sus ojos aún velan sobre la vida de aquellos que le aman al Señor. El primer versículo que leímos, el 7, dice: Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Hay un hermoso texto que quisiera leer en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, dice: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones. Muchas veces pasamos por dificultades, por problemas, por aflicciones, por enfermedades, cuántas cosas. Y es tan importante que podamos hacer conocer a Dios qué es lo que nos ocurre, que podamos hacer conocer nuestras peticiones delante de la presencia de Dios, dice el texto, con toda oración y ruego y con acción de gracias, sabiendo y teniendo conciencia que el Señor está escuchando nuestra oración. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice también en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí el apóstol Pablo exhorta, dice, anima a que se hagan oraciones, rogativas, peticiones y también acciones de gracias, porque no solamente le pedimos, sino también debemos agradecer al Señor. El poder llegar ante la presencia de Dios dispuestos a pedir, a reconocer esta dependencia del Señor y que necesitamos recibir esta bendición de parte de Dios. El texto sigue diciendo, buscad y hallaréis. El buscar en la presencia de Dios. Y alguno dirá, bueno, ¿de qué manera podemos buscar? La palabra de Dios nos habla acerca de que es importante. En el capítulo 55 del libro del profeta Isaías dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El buscar a Dios con todo nuestro corazón, el saber que necesitamos acercarnos a Él. Por supuesto, tenemos que tener conciencia de que el Señor está dispuesto a que podamos encontrarle, a que podamos llegarnos a Él y que podamos volcar cual sea nuestra necesidad. Buscar al Señor de todo corazón, porque seguramente le hallaremos. Hay un hermoso salmo, es el Salmo 34. En el Salmo 34, la palabra de Dios nos dice,
pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34:10. Los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Por último, el versículo dice, llamad y se os abrirá. Llamad en la presencia de Dios. El Salmo 86, hermoso Salmo, Salmo 86, dice la palabra del Señor así. Salmo 86, versículo 7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Qué hermosa certeza la del salmista al clamar al Señor en el momento de la angustia, de la necesidad, el llamar en la presencia de Dios, porque sabemos que Dios nos responde. Sabemos que el Señor está a nuestro lado. Llamar sabiendo que el Señor está dispuesto a responder nuestro llamado. Que el Señor esté obrando en su vida para que pueda realmente acercarse de esta manera al Señor. Llamar, buscar, pedir en la presencia de Dios. El Señor lo atenderá y lo bendecirá. Que el Señor esté bendiciendo su vida, lo esté fortaleciendo en espíritu y que pueda en todo momento buscar esta bendición de parte de Dios, sabiendo que el Señor lo escucha. Que Dios lo bendiga ricamente.